Y la prédica de hoy se llama ¿Cómo vencer lo heredado? ¿Sí? Y dice así, este es un texto directamente desde el libro. ¿Bien? Usted va a decir, bueno, no entiendo nada, pero ahora vamos a ver. Y nombra a alguien que se llama Estefan. ¿Bien? Y dice, Estefan te puede contar acerca de árboles familiares. Se gana la vida por medio de ellos. Heredó un bosque alemán que ha pertenecido a su familia durante 400 años. Los árboles que cosecha los plantó el bisabuelo hace 180 años atrás. Los árboles que planta no estarán listos para comercializar hasta que nazcan sus bisnietos. ¿Me va siguiendo? Él es parte de una cadena. ¿Sí? Este muchacho que nombramos Estefan. Cada generación debe tomar una decisión, dijo Estefan. Puede hacer pillaje, ¿sí? Robar. O plantar. Puede violar la tierra y hacerse ricos, o pueden cuidarla, cosechar solo lo que les pertenece y dejarle una inversión para sus hijos. Estefan cosecha semillas sembradas por hombres que jamás conoció. Estefan siembra semillas que cosecharán descendientes que nunca verá. Dependiente del pasado, responsable del futuro. Esa es la cadena. Y nosotros estamos igual. Estamos dependientes del pasado y somos responsables del futuro. ¿Bien? ¿Y a dónde querés ir? Como nosotros, ¿sí? Esto lo dice todavía el libro, somos hijos del pasado, padres del futuro, herederos, benefactores, receptores del trabajo realizado por los que estuvieron antes que nosotros. ¿Bien? Nacidos en un bosque que no sembramos. Una vida que no pedimos. ¿Sí? ¿Le hace acuerdo a alguna frase que ha dicho en su vida? Esta vida yo no la pedí. ¿Cómo está tu bosque? ¿Y cómo está mi bosque? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo está mi bosque? Ese bosque que sembraron otras personas y que yo voy a estar sembrando para personas que no voy a conocer. Al pararme sobre la tierra de mis antepasados, ¿sí? Vamos a hacer una visión. Yo me paro sobre este bosque, sobre esta tierra que dejaron mis antepasados. ¿De quién hablo? De mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos, mis tatarabuelos. ¿Qué aspecto tiene esa tierra? ¿Cómo se siente? ¿Orgullo ante esa herencia? Tal vez. Algunos heredan la tierra con nutrientes. Árboles que tienen raíces profundas. ¿Sí? Esas hileras así que se van armando en los campos. ¿Sí? Hileras, 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 llenas de árboles. Llenas de árboles. Es posible que algunos bosques de las personas que están acá, ¿sí? Sea un orgullo. Es posible que yo esté orgullosa del bosque que dejaron mis antepasados. Pero muchos no. Muchos no estamos orgullosos de los bosques en los que estamos parados. ¿Por qué? Porque hay violencia, hay abuso, hay pillaje, ¿sí? Hay robo, hay indiferencia, hay violación. Esos bosques son los que algunos antepasados nuestros dejaron. Entonces no nos podemos sentir orgullosos de nuestra descendencia. Hace unos días me pasa una situación muy particular con uno de mis apellidos, ¿no? Entonces ahí yo sentí el peso de la heredad. Fue un momento, y fue un momento muy incómodo. Inclusive cometí, no sé si el error, pero a la persona que me estaba escribiendo le dije, ¿sabes qué? No me escribas más. No quiero recibir ningún tipo de comunicación con vos, y menos por lo que me estás diciendo. No, que era una broma. Bueno, ¿sí? Haciendo peso en la herencia. Y me sentí mal, realmente me sentí mal, porque yo estaba estoy cargando con un apellido que puede tener alguna
carrera que no está bien corrida, ¿sí? Entonces sentí el peso. Y yo podría decirle hoy, no estoy tan orgullosa del bosque en el que estoy parada. ¿Sí? ¿Usted? Dígaselo para usted. Esos son los bosques con que se encuentran algunos, ¿sí? La tierra ha sufrido pillaje, robo o saqueo. Las cosechas fueron levantadas, pero no se sembró absolutamente nada. Bosques totalmente desiertos, bosques sin ni siquiera un árbol. Una nada para decir, esto le pertenece a mi familia y estoy orgulloso de esto. ¿Le pasa? ¿Le ha pasado? No me lo conteste, contésteselo a usted mismo. Quizás te criaron en un hogar de perjuicios e intolerancias. Y bueno, y por ahí también nosotros a veces somos un poco intolerantes. A veces nos crían en hogares donde la avaricia es una de las primeras cosas y nosotros estamos toda la vida tratando de buscar el peso porque necesitamos tener el peso. Bueno, porque fue eso con lo que yo venía. Sí, la avaricia era la que estaba dentro del hogar y esa era la siembra que tenía constante. A lo mejor los recuerdos de la niñez causan más dolor que inspiración. Tal vez cuando yo recuerdo la niñez, lo único que quiero es borrarla, hacerla a un lado y pretender que nadie se entere, que nadie sepa qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque me causa vergüenza. Porque me causa vergüenza la niñez y el lugar en donde yo estaba. Las voces de tu pasado te maldijeron, te rebajaron, te ignoraron y te golpearon el alma. En esa época pensaste que ese trato era normal. Cuando somos chicos no nos damos cuenta de que las palabras que nos dicen, los golpes que nos dan, no nos damos cuenta que eso está mal. Cuando llegamos a una edad adulta, donde queremos de alguna manera, nos hace un clic, el Señor nos encuentra y nos dice, bueno, pero esto no estaba bien. Esto que te estaba pasando a vos no estaba bien. Ese bosque que sembraron en tu casa estaba mal sembrado. Esos golpes que recibiste no los tenías que recibir, y mucho menos los insultos, entre otras cosas que no vamos a nombrar. Hoy nos damos cuenta que eso no es así, que eso no está bien. Intentamos cambiarlo, ¿verdad? Intentamos cambiar nuestro pasado, intentamos cambiar el legado que tenemos. Hubo un hombre que debe haber tenido el mismo pensamiento que nosotros, cambiar, ¿sí? El legado de este hombre era trágico, y escuche bien, su abuelo fue un asesino, fue un místico, que sacrificaba a sus hijos en rituales, y su padre fue un hombre que cometía actos de todo tipo, que no hace ni marca la diferencia, no marca la diferencia, perdón, nombrarlos. Destruía las casas de adoración y se burlaba de los creyentes, y lo asesinaron a los 24 años de edad, sus amigos. Estamos hablando de dos generaciones, un papá y un abuelo, que hicieron todo mal, pero todo mal, y ahora lo vamos a ver. Los hombres esos eran típicos de su época, eran típicos de su era, y así se comportaban. Vivieron en un tiempo cuando las prostitutas ofrecían sus mercaderías de las casas de adoración, los magos trataban las enfermedades con hechizos. ¿Les suena algo esto? Las personas adoraban las estrellas y eran guiados por los horóscopos. Se pensaba más en la superstición y en todo tipo de herejías, en vez de la educación de los niños. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, si usted tenga el libro preparado por ahí. Ese momento era un momento muy complicado para nacer, como tal vez lo es ahora. Hoy la vida está complicada para nacer. Fíjese usted, ¿no? Acá tal vez en Uruguay todavía no sé, porque yo no tengo niños y no sé cómo está el tema de la educación en las escuelas. Pero está complicado para contarle a un niño y decirle esto es hombre y esto es mujer, cuando vienen y le presentan un montón de opciones más. ¿Sí? Hoy es una época complicada también para criar los niños y para contarle la verdad, para decirle esto es blanco y esto es negro, y otro va a decir no, pero el gris también va en el medio, no importa,
Lo podés hacer pasar por blanco y lo podés hacer pasar por negro. Pero es gris. Sí, Segunda de Reyes. Téngalo por ahí. Bien. Era un momento complicado para nacer, esa época de la que estamos hablando, de esta persona. ¿Y qué se puede hacer cuando tu abuelo era seguidor de la magia negra? Y tu padre era un hombre vil y la nación una nación corrupta. ¿Qué se puede hacer? ¿Repetir la historia? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿O cambiarla? Hacer un 180. Algunos suponían que de niño lo haría, que repetiría la historia. Lo calificaron de delincuente antes de nacer y le dijeron, de tal palo, tal astilla. Como me lo han dicho a mí en algún momento, de tal palo, tal astilla. Casi que se puede escuchar el susurro de la gente cuando pasa y le dice, vos sos igualito a tu padre. Vos sos igualito a tu madre. Casi que se puede escuchar en el silencio. Pero se equivocaron. No lo fue. No hizo lo que su padre y lo que su abuelo hizo. ¿Bien? Se enfrentó a todo lo que era improbable, renunció a todas las tendencias de la época, ¿sí? Y puso un nuevo futuro para la nación. Implementó un nuevo futuro para la nación. ¿Y de quién estamos hablando? De Josías. ¿Sí? El rey Josías. Tuvo a su papá Amón y a su abuelo Manasés, que hicieron ¿qué? Cualquier cosa. Su abuelo Manasés comenzó a reinar con 12 años y estuvo 55 años en el trono. Y en esos 55 años hizo todo lo malo delante de Dios. ¿Vio que Dios tiene muchas palabras y es casi que infinito lo que Dios dice? Bueno, este hombre hizo todo lo que humanamente está mal delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de la gente también. Bien, vamos a ir a Segunda de Reyes 21. Aparte de Josías, el mundo ha conocido otros reyes, seguro que sí, mucho más sabios, mucho más ricos. El mundo está lleno de reyes poderosos, o ha estado lleno de reyes poderosos, ¿sí? Pero la historia no ha visto otro rey como Josías, que a pesar de tener una herencia maldita, a pesar de haber tomado una nación totalmente corrompida, Josías hizo lo justo. Josías hizo lo justo, lo que estaba bien, lo que tenía que ser. Pero vamos a ver qué dice Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Vamos ahí? Sí. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. En el 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Acera, es una diosa, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. En el 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre. Era el nombre de Jehová, y el que hizo, levantó altar a dioses paganos. Y edificó altares, voy bien en el 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Todo mal. ¿Quién era este? Manasés, abuelo. 55 años estuvo viendo esto la nación. Depravación, muerte de los hijos, brujería, hechicería, entre otras cosas. ¿Bien? Josías, nacido unos 600 años antes que Jesús, ¿sí?, heredó un trono frágil, como decíamos recién, una corona que no tenía ningún tipo de brillo. El templo estaba en desorden y la ley se había perdido. La ley, cuando hablamos de la ley, eran las tablas de Moisés, ¿sí? Aquello que Moisés había escrito, donde estaba lo que tenían que hacer, nada más y nada menos. La ley se perdió. ¿Qué hicieron? La escondieron.
La tiraron quién sabe dónde. A alguien no le interesó, la descuidó y se perdió. Y el pueblo adoraba a cualquier dios que se le ocurriera. Pero al finalizar su reinado, el reinado de Josías, el templo ya se había reconstruido, los ídolos se habían destruido y la ley de Dios nuevamente se había elevado hasta ocupar un sitio de poder. Ahora vamos a ver dónde la encuentran, ¿sí? El abuelo de Josías, como decíamos por acá, fue un rey recordado porque derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Y su padre, el rey Amón, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que está ahí en 21:19, murió a manos de sus propios oficiales. (21:19) dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén, 2 años nada más. El nombre de su madre, bueno, no importa, en el 20: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, ¿y qué? Y los adoró. Igualito que su papá. ¿Qué hizo? Bueno, esta es mi herencia, dijo Amón. Esto es lo que yo tengo que seguir. Este es mi legado, este es mi bosque. Esto es lo que yo tengo que cultivar. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón, bueno, ahí dice que están en el libro de Crónicas. ¿Qué hizo Amón? Lo que papá hizo. Los ciudadanos formaron una comisión, lo matan, ¿sí? Y Josías de 8 años asume el trono. Al principio del reinado de Josías, él toma una decisión, ¿bien? Y lo vamos a ver acá, en el 22. Cuando Josías comenzó a reinar, 22:1, perdón, 22:1, perdón, mala mía. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y en el 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. ¿Cómo David su padre? No era Amón su papá. Y ahí uno se enreda un poquito, ¿no? Porque entra a mirar el árbol genealógico y David estaba muchas generaciones para atrás. Diría como 12 o 15 generaciones antes que él. ¿Cómo David el padre de Josías? ¿Qué hizo Josías? Agarró un álbum familiar y empezó para atrás. Este no me sirve. No, este tampoco. Este, no, tampoco. Este, peor que mi abuelo. Este, y empezó a revisar, ¿sí? El álbum de fotos de los cumpleaños viejos, donde están los cortes espantosos esos que nos hacían. ¿Y este hombre quién es? Ah, ese es tu tío que falleció ahí. ¿Y qué hacía tu tío? Ah, tu tío cantaba muy bien. Ah, entonces yo tengo la voz de mi tío porque cantaba bien. ¿Sí? Josías hizo lo mismo, entró a revolver, a ver a quién encuentro, y encontró a David. ¿Y David qué era? David tenía un corazón como el de Dios. Entonces dijo: a él yo me quiero parecer. Por eso esta escritura, yo entiendo que Josías adopta a David como papá. ¿Para qué? Para seguir un modelo, porque no tenía un modelo cercano para poder copiar, no tenía idea para dónde iba a agarrar, porque con 8 años, imagínense, más allá de que por ahí son hijos de su época, ¿no? En esa época eran criados porque sabían que iban a reinar, entonces obviamente tal vez no tenían infancia como tienen ahora los niños, ¿sí? O las infancias eran distintas, pero entró a revolver y dijo: bueno, a este señor lo podemos copiar. Josías saltó la vida de su padre, pasó por alto la de su abuelo, se fue mucho más atrás, encontró a David y dijo: voy a ser como él. El principio, no se puede escoger a nuestros padres. Yo no pude pedirle a Dios nacer en una casa a la que yo quisiera llegar. No lo podemos hacer.
Llegamos al lugar donde nos toca llegar. Pero ¿qué es lo que sí podemos elegir? Sí podemos elegir a los mentores, por ejemplo, como hizo Josías. ¿Bien? Y como Josías escogió a David, que David había escogido a Dios, comenzaron a suceder cosas. La gente derribó los altares de los Baales según las directivas de Josías. ¿Sí? Y lo vamos a leer. En el 22:3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, no se preocupe por tantos nombres, escriba, ¿sí? Mesulam era un escriba, a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Es un enredo, en realidad, los nombres, pero ¿qué me determina a mí acá? Acá hay un orden. Bueno, decirle a fulano que vaya a buscar a Mengano, que traiga tal cosa, que el dinero se lo dé a fulano, informándole a Mengano, que es el que cuida la casa, para que traiga y arregle acá. Hay un orden, cosa que no había antes. ¿Bien? En el 5, y que ponga las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Después le habla a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de carpintería para reparar la casa, y que no se le tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Acá continúa el orden. Y en el 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha enviado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque encontró un manual de lo que había que hacer, ¿sí? Y encontró lo que Dios decía que le iba a pasar al pueblo si no hacían lo que Él les decía. Entonces Dios nos dio un mandato para cumplir. Cuando alguien desobedece, ¿qué pasa? Y bueno, viene una consecuencia. Y Josías automáticamente se rasga las vestiduras y dice: yo no quiero que esto le pase al pueblo. Yo no quiero que venga que venga la ira del Señor por lo que hicieron mis antepasados. Sí, porque escrito está. Ahí la palabra de Dios era sumamente sagrada. No estaba la gracia como ahora, que nosotros vamos al cuarto, nos tiramos al piso y le pedimos perdón al Señor de todas las maneras posibles. Antes eso no existía. Si en la misericordia de Dios Él quería revertir las cosas, lo hacía. Pero su palabra era su palabra. Y donde había que cegar, sacaba lo que fuese. ¿Sí? Y cuando el rey hubo oído, en el 11, lo leemos de nuevo, las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Sías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y ahí van y le preguntan a una profeta, ¿sí? Vamos a ir un poco más adelante. Y la profeta dice en el 15, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida el varón que os envió a mí. En el 16, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Josías ahí automáticamente le entra el temblor. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos,
mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esto dijo Dios. En el 18 dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Un poco de aliento. En el 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Pasamos al 23 y dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No solamente él lo optó para él y lo tomó para él, sino que dijo, ¿sabes qué? Esto yo lo tengo que compartir. Lo tengo que compartir con todos. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Esto es lo que tenemos que hacer. Este libro hay que leer. En el 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Bien, esto hizo Josías. En todo el tiempo que reinó su abuelo, no hubo arrepentimiento. Y Josías, mucho antes de terminar su mandato, ya había reconstruido el templo. ¿Bien? Derribó los altares de Baales según las directivas de Josías. Josías destrozó los altares de incienso. Josías despedazó todas las imágenes que hubiera. Por ahí leíamos una diosa Acera, ¿no? Y que las hizo, las redujo a polvo. Esto lo pueden seguir leyendo todo acá, no lo vamos a leer porque es bastante. Quemó los huesos de los sacerdotes, ¿sí? Aquellos que hacían mal. Derribó todos los altares. Destrozó los altares de incienso por todas las tierras de Israel. No solamente se quedó en ese lugar, sino que fue esparciendo por toda la tierra de Israel para que se supiera que aquel que no cumplía los mandamientos de Jehová, ese era su castigo, eso era lo que les iba a pasar. Bien, cosa de que no quedara ningún tipo de altar, ningún tipo de adoración pagana y absolutamente ningún registro de lo que habían hecho ellos. Josías no tenía intención de conseguir amigos. Fíjese usted, ¿no? Un rey jovencito que desde pequeño comienza a buscar un mentor para poder hacer las cosas distintas a las que hacían sus padres. El pueblo, me imagino yo, que todavía tendría algún rezago de lo que había hecho su padre Amón y tal vez su abuelo. Entonces, seguramente debe haber tenido mucha oposición. ¿No le pasa a usted que si usted viene a la iglesia y no va a un cumpleaños, alguien le dice, ya estás en la iglesia otra vez? No podés dejar de ir un ratito, un día que faltes. Ay, ya estás orando por los alimentos. Ay, ya estás orando otra vez. ¿Quién te manda tantos mensajes? No, es el altar de oración, tengo que ir a orar. Ay, ya estás todo el día orando. Eso es nuestra familia. A veces nuestra familia, nuestros amigos que se oponen a lo que nosotros hacemos. Pero no a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros queremos y con lo que estamos bien. Porque usted se siente bien siguiéndole al Señor. ¿O no? Yo me siento bien siguiéndole al Señor. Yo me siento bien siendo parte de la generación en la que va a romper la historia, en la que va a quebrar. No por uno dejar una marca en el mundo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver por quebrar la generación. Ese bosque que no tiene absolutamente ningún tipo de árbol sembrado. Bueno, yo quiero que sí lo tenga. ¿Para qué?
¿Tendré descendencia o no? No lo sé, solo Dios sabe. Pero tengo un sobrinito chiquitito que ya está ahí. Entonces, para aquellas personas que digan, la tía Claudia hacía tal cosa, y la tía Claudia le gustaba estar en la iglesia, por ejemplo, o le gustaba compartir cosas con los hermanos, o hacía, pero no para que me reconozcan a mí, sino para que puedan copiar de lo que uno hace. No porque seamos buenos, no, sáquese eso de la cabeza de que nosotros somos re buenas personas y todo. No le quiero decir que usted sea malo,